La verdad, mira, Micho, bueno, ya se fue, pero 63 años y está más sano que toda la banda juntos. Señor, yo le digo que es el sushi o algo, pero eso se llama Ya no soy esclavo. Y ya el señor Jonathan ya predicó, así que yo voy a terminar de nada más orando, pero justamente porque mencionó Romanos capítulo 8. Y quiero abrirte el corazón sobre un tema que definitivamente, y por cierto, aplaudo el estudio bíblico de mujeres. ¿Dónde están las mujeres de los jueves y lunes? Levanten su mano. Un aplauso porque la verdad, mujeres lindas, valientes, están pasando un tiempo. Ya mi esposa compartió el lunes y jueves, así que se pueden dormir tranquilas. Pero cualquier queja de todos modos, por ahí va a estar mi esposa al ratito. Es un tema demasiado especial porque de la perspectiva que Dios ha venido haciendo algunas cosas en nuestra vida, muchas cosas se han venido ajustando en el corazón, en la mente y obviamente en nuestra manera de ver a Dios. Creo que todos aquí en este lugar tenemos una manera de ver a Dios. Lo vemos como el Dios que me suple cuando necesito algo, el Dios que me sana cuando estoy enfermo, el Dios que me anima y levanta mi cabeza cuando estoy desanimado. Pero obviamente una de las partes más grandes que tiene este Dios precioso que vivimos y amamos y buscamos es que Él es un padre bueno, un padre grande, un padre amoroso, un padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que por favor ponga una sonrisa y dígase a sí mismo, tengo un padre. Y fíjate que obviamente esa paternidad espectacular de Dios, hoy vamos a ver sobre esta serie de Romanos 8, una ejemplificación y un concepto que Pablo estaba trayendo a la mesa, y ahorita lo vamos a hacer un poquito más despacio y voy a tratar de tanto, ahora ya me emocioné, ya me comí el tiempo, pero ustedes aguantan hasta las 3 de la tarde, buenísimo, aquí estamos. Una parte muy importante para nosotros porque de la manera que yo vea a Dios, de la manera que yo crea en Dios y de Dios, en esa manera yo me voy a relacionar con Dios. Hemos aprendido a ver a un Dios. Yo los que no les he platicado mi historia un poquito, junto con mi esposa somos hijos de pastores, somos nietos de pastores, o sea que para mí la iglesia es normal, es mi ADN, eso es lo que yo aprendí a hacer, aprendí a nadar en la iglesia, aprendí a jugar fútbol en la iglesia, aprendí a comer en la iglesia. ¿Qué le puedo decir? Y esa historia obviamente ha sido muy lindo. Sin embargo, nosotros, y por un momento quiero que pongamos un poquito de paréntesis al tema doctrinal, al tema de, tú sabes, yo así soy, así me enseñaron, pero yo porque te puedo dar este ejemplo. Yo aprendí a ver a un Dios o me enseñaron de un Dios que todo el tiempo me iba a estar dando duro porque me portaba mal y ahora sí me voy al infierno porque no fui a la iglesia. Y era una cosa tan difícil porque era, ok, si mi Padre Celestial fuera más buena onda, tal vez yo iría más a la iglesia. Y lamentablemente hemos tratado de encerrar o encasillar a Dios en base a circunstancias que hemos vivido, en base a ideas que nos han compartido, en base a situaciones que hemos atravesado de una manera en la iglesia o a través de alguna vivencia religiosa. Pero te quiero decir algo. Dios es mucho más allá que un concepto religioso. Dios es el Padre eterno. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios real. Sin embargo, para muchos de nosotros, la experiencia de hablar la palabra papá o mamá o hablar de paternidad quizás es un poquito complicado por lo que tal vez vivimos o por la situación actual en cuanto a ese tema. Pero para tratar de conectar este pensamiento, hace un par de semanas hablamos de Romanos 8, 5 al 11 y quiero conectar un poquito para poder poner contexto porque Jonathan dio una palabra clave que tiene que ver con la identidad.
Pero hace 2 semanas hablábamos de las cosas que hacemos cuando estamos ligados al pecado y lo que nosotros nos convertimos en por escuchar las voces equivocadas. Cuando somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces vivimos en esa ruta de pecado. Sin embargo, cuando somos dirigidos por el Espíritu, Él tiene la capacidad de transformar y cambiar de nuestra vida. Pero obviamente los pensamientos que gobiernan nuestra vida, la voz que estamos escuchando definitivamente va a dirigir nuestra vida. Y Armando hablaba algo muy especial el domingo pasado que me bendijo muchísimo sobre Juan 1:46, que fue el versículo que rápidamente atrapó mi corazón cuando la respuesta, Natanael escucha hablar de Jesús y esa famosa pregunta, ¿acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Imagínate que si alguien dijera, ¿acaso algo bueno va a salir de Woodsedge en español? La respuesta de Felipe fue muy poderosa porque él dijo, ven y compruébalo, ven y prueba tú mismo a Jesús. Y esa invitación quizás es la que te tiene hoy aquí en la iglesia. Quizás es la que te ha ayudado a ti a caminar con Jesús. Pero no queda allí todo. Mira lo que dice C.S. Lewis en este pensamiento. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Mira lo que dice Romanos 6 y voy a retroceder un poquito de capítulos, voy a irme un poquito atrás. Dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condición eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos saben que hay vida en Jesús? Pero definitivamente la palabra pecado vuelve a ser un foco fuerte en el discurso de Pablo, pero sobre todo por la exposición del corazón humano ante ese pecado. Y quiero que leas conmigo lo que vamos a platicar y el versículo que yo le decía a Jonathan ahorita que salió, bro, qué increíble que Dios está hablando esta mañana. Yo quiero decirte algo. El Padre está interesado en poder hablar con sus hijos esta mañana. Quiero que pongas tu atención a lo que dice Romanos 8 del 12 al 17. Y así sentados, así como están, lo vamos a leer. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Dígalo más fuerte, hijos de Dios. Versículo 15 que mencionó Jonathan. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Te quiero dar un poquito de contexto de qué dice la historia que estaba sucediendo en esa temporada de Roma para que Pablo pueda ejemplificar y hablar sobre el tema de la esclavitud, el tema de la adopción. Número 1, Roma era una sociedad marcada por la esclavitud.
Ser esclavo era algo normal para muchas culturas que llegaban ya sea como esclavos o extranjeros y eran tomados como esclavos en esa ciudad, en ese país. Pero un esclavo no tenía derechos, vivía bajo la autoridad absoluta de alguien más, no poseía herencia alguna. Y por eso cuando Pablo habla de un espíritu de esclavitud, los creyentes o la gente que iba a la iglesia, ellos entendían rápidamente lo que significaba esa realidad de ser esclavo. Diga conmigo, esclavo. Número 2, el tema de adopción. Pablo habla de un espíritu de adopción y dice que somos adoptados por medio de Jesús. Pero escucha esto, la ley romana en esa temporada decía que cuando alguien era adoptado, su identidad, la palabra que estabas mencionando hace un ratito, su identidad anterior quedaba cancelada y al ser adoptado obtenía una nueva identidad. Antes era esclavo. Cuando era adoptado, entonces su naturaleza nueva, su circunstancia nueva, su ambiente nuevo va a cambiar porque alguien tomó ese paso. Entonces su identidad va a cambiar. ¿Qué significaba eso para los romanos? Recibía el nombre del padre, entraba legalmente a la familia y obtenía todos los derechos y hasta incluía la herencia. Pablo usó ese lenguaje de herencia en Romanos capítulo 8. No como una imagen metafórica, sino quería recordarles que cuando estamos en Cristo, nuestro estatus cambia, nuestro nombre cambia también, nuestra responsabilidad cambia. Tú y yo no somos hijos de Dios solo porque venimos a la iglesia. Tú y yo somos hijos de Dios porque decidimos cambiar nuestra vida a algo que solo Dios podía darnos tan grande, llamado misericordia, gracia, salvación y vida eterna. Número 3, y voy a apurarme en este contexto. Los cristianos vivían bajo presión del imperio romano, que estaba tratando todo el tiempo de hacer que los que no adoraban a Nerón, que era el emperador en esa temporada, entonces, ¿sabes qué? Esta gente es sospechosa. ¿No le parece un poquito el contexto a lo que estamos viviendo hoy? Ser cristiano no es lo más bello del mundo para mucha gente. Socialmente venir a la iglesia es un poquito extraño. Que tú y yo, que tú y tu familia podamos venir los domingos, un miércoles, todo el tiempo en la iglesia, eso es extraño. Y para los romanos en esa temporada, bajo esa presión, significaba que iba a haber persecución. Pero escucha esto, confesar que Jesús era Señor en esa temporada era algo contracultural. Pero Pablo está animando a los creyentes a perseverar en medio del sufrimiento. Y número 4, Pablo intenta trabajar una confusión de identidad espiritual. Lo que significa que muchos por culpa, muchos por miedo o la sensación de condenación decían, bueno, pues yo quiero ser cristiano. Por eso cuando Pablo y el pastor Jeff predicó hace unas semanas atrás, comienza hablando en Romanos 8, que pastor Jeff, me gusta esa frase que él dice. Romanos 8 es uno de los capítulos más grandes de la evangelización que tiene la Biblia. Romanos 8 comienza diciendo Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, tú y yo no estamos bajo el pacto del pecado, sino si estamos en Jesús, hacemos a Jesús como nuestro Señor, entonces nuestra vida va a cambiar. Y termino con este contexto para meterme en este tema de adopción, según lo que estamos viendo ahorita, para poder leer, para poder entender estos 3 conflictos que quiero llevarte a poner sobre la mesa. Una ciudad donde vivía mucha gente, había muchos esclavos. Y Pablo anuncia esto: si el Espíritu de Dios vive en ti, tu nombre cambió. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. ¿Cuántos hijos de Dios han decidido hacer a su Padre Celestial su papá? Para hablar un poquito de adopción, y obviamente sé que para algunas personas en este lugar el tema de hijos, el tema de tener hijos, el tema de adoptar hijos es un tema
bastante delicado. Sin embargo, no quiero solamente invitarte a pensar que, por cierto, tener ese corazón es un tema muy especial, es un tema demasiado noble, sin embargo, tiene muchos retos. Pero cuando Pablo está hablando de esclavitud y adopción, no está usando un lenguaje legal que nadie entendía. Él estaba usando algo que comprendían los romanos. Entonces, como él estaba hablando de un cambio de identidad, nosotros en las historias que hemos escuchado en muchas partes de nuestra vida, y con mi esposa, y ella contó algunas cosas en el estudio bíblico, pero hemos escuchado tantas historias de adopción que realmente es un acto noble. Sin embargo, lo que conlleva legalmente, lo que conlleva culturalmente y a nivel crianza, de dónde vienen muchos de estos niños, no es un paso muy fácil, porque obviamente es un gesto lleno de amor, valentía y entrega, pero también entendemos que este camino lleva un reto demasiado fuerte. Y más allá de los procesos legales, más allá de los procesos morales incluso, la adopción incluso implica los retos de crianza, historia, heridas, golpes, violencia, que muchas veces no se ven, y no mencionamos la carga espiritual que muchos quizá traerán. Cada niño adoptado trae una historia que la familia que lo va a adoptar sabe que tendrá que trabajar durante mucho tiempo, paciencia y amor, cada una de esas cosas para poder pararlos o reinsertarlos a esa nueva familia. Y al pensar en esto, obviamente solo como un pequeño ejemplo, y podemos hablar de varios, sin embargo, una familia conocida trató de hacer este tema de foster y su oración se llevó a cabo. Oraron porque Dios les diera la oportunidad de tener a un niño foster kid, y se logró. Sin embargo, esta persona que entró a esta casa nueva traía mucho dolor, mucho odio, muchas marcas, y fue tan duro el encontronazo que no duró tantos meses en poder volver al lugar de foster y decir, ¿sabes qué? Creo que esto no era lo que esperábamos, porque hubo un tema muy fuerte para ellos. Porque lidiar con el dolor de otras personas es un rollo. Si lidiar con mis propios problemas, ¿quién me aguanta? Ahora, jalarme a alguien que ni conozco, invitar a mi casa a vivir a alguien que ni conozco, ¿cómo le hago? Y es que para poder pensar en esto, es imposible no pensar en lo que Dios hizo con nosotros. Por eso cuando Pablo habla de un espíritu de adopción, él está hablando no solamente de una paternidad linda, grande, sino está hablando de un amor que no se rinde, un amor que me ama, un amor que me guarda, un amor que me perdona, porque ese espíritu de adopción nos acercó a Dios para hacernos hijos. Dios el Padre no ignoró nuestra historia, no ignoró nuestras heridas, no ignoró nuestras fallas, sino que nos recibió con el corazón abierto y un amor incondicional, intencional y restaurador. Y escucha esto, como hijos nosotros fuimos abrazados por ese amor para no solo ganarnos el nombre de cristianos y venir a la iglesia, sino así con ese amor que fuimos restaurados, sanados, cuidados y levantados. Esa misma fórmula, el mundo está esperando que los hijos de Dios se puedan levantar con ese corazón perdonado, restaurado y sanado. ¿Cuántos tienen un corazón perdonado y amado por Dios en este lugar? Mira lo que dice Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Espérame un ratito, déjame ese versículo por un momento. ¿Cuándo pertenecen a Cristo Jesús?
Cuando vivimos para Cristo Jesús, cuando caminamos para Cristo Jesús, nuestra naturaleza queda clavada, lo que significa que estamos haciendo un intercambio de una vida vieja a una vida nueva. O sea que este pensamiento de que todos son hijos de Dios, que suena humanamente muy bonito, realmente es un poquito distinto, porque sí es cierto, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Sí, Dios los creó a todos, pero no todos son hijos de Dios. Y aquí quiero hablarte de 3 conflictos que como hijos de Dios tenemos que batallar todo el tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque obviamente, otra vez, jalo un poquito ese paréntesis que dejamos hace un ratito. Sé que muchos tendrán su orientación doctrinal, su manera de vivir la fe, su manera de ser cristianos. Sin embargo, todos vamos a tener que atravesar en alguna manera en nuestra vida estos 3 conflictos. Conflicto número 1. Vivir como si todavía le debiera algo al pecado. O sea, vivir en deuda. Y ahorita mira lo que dice Romanos capítulo 8, 12 que acabamos de leer. Por lo tanto, amados hermanos latinos de Woods en español, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los impulsa a hacer. La palabra clave aquí es obligados. Diga conmigo, obligados. Pablo no dice que se acabó el pecado. Pablo no dice, mira, vienes a Cristo y todo murió. Todo fue perdonado, pero escucha esto, no estás obligado a seguir con tu carne. Y el problema es que el caminar en Cristo y caminar de la mano de Cristo y caminar de la mano, del pecado, obviamente esa batalla hace que el pecado todavía tenga algo de autoridad y me da curiosidad que muchos de nosotros usamos las excusas famosas de no, yo así soy. Yo siempre he sido así. La verdad no puedo cambiar, yo creo que no existe nada. Es más, gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo sé que no estoy muy bien, pero cuando ya esté bien, entonces voy a ir a la iglesia para que Dios me arregle. Permíteme, pero el único que nos puede arreglar se llama Jesús. Gente que puede decir excusas como, ¿sabes qué? Es mi carácter, pero Pablo está diciendo algo muy claro. No estás obligado, o sea, no tienes una deuda con el pecado. Esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice el versículo 13 de Romanos 8. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Cuál es el reto que te quiero traer aquí en estos conflictos que atravesamos muchas veces? No le debes nada al pecado. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Y cuando lo hacemos nuestro Padre, cuando lo hacemos nuestro Señor, no debemos vivir en deuda. El reto que te quiero dejar es, entonces, debo aprender a arrepentirme y recordar todos los días que mi deuda fue cancelada. Pablo comienza diciendo, y una vez más te lo recuerdo, no hay condenación. Pero esa parte no se queda solo allí. No hay condenación para el que está en Cristo. Reto, arrepiéntete y recuerda todos los días que tu deuda fue cancelada. Por favor, no negocies con lo que Cristo ya crucificó. No justifiques lo que el Espíritu quiere matar. La vida dirigida por el Espíritu no es tan fácil como solamente decir, yo voy a la iglesia, más o menos me porto bien y todo está bien. La vida de guerra espiritual todo el tiempo estará presente en nuestra vida, pero depende de nosotros cómo podamos caminar delante de Dios. Conflicto número 2. Confundir una experiencia espiritual con una dirección espiritual. ¿Cómo así? Mira lo que dice versículo 14 de Romanos 8. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, diga conmigo, guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
O sea que una cosa es la experiencia que tuviste de ir a la iglesia el día de hoy, otra cosa es tu vivencia diaria de caminar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Gente linda, ¿cómo cuesta ser guiado por el Espíritu de Dios? Cuando la carnita se nos sube, cuando hay tráfico en la 45 que nunca parece que termine el tráfico. Cuando las cosas se salen de control, ¿cómo estamos nosotros siendo guiados por el Señor? Reto que te quiero dejar en el conflicto número 2. Permite que el Espíritu te guíe diariamente. Espérame, estoy tratando de hacer eso, pero ¿cómo le puedo hacer? Pregunta antes de decidir. ¿Quiere Dios esto? Una pregunta muy fácil y te voy a decir algo, muy victimaria que humanamente suena a pobre yo. Oh, Señor, ¿por qué a mí? Y si Dios nos dijera, como dijo Armando las pasadas, ¿y por qué no? Si yo estoy contigo. Número 2, busca dirección hasta en lo pequeño. No corras con tus propias fuerzas. Necesitamos la guianza del Espíritu. Y número 3, aprende a obedecer en lo difícil. Lo fácil, bien. Lo fácil no pasa nada. Pero aprender a obedecer en lo difícil habla de que ser hijo no es una emoción religiosa, sino es una decisión de todos los días. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Conflicto número 3. Y ese es un reto que realmente, para mí, incluso hablarlo, es un recordatorio de la batalla que todos los días tenemos en nuestra vida, en nuestra mente. Porque vivir con mentalidad de esclavo, aún siendo hijo, sigue siendo posible. Y ahí entra la palabra que estaba hablando Jonathan al principio. Cuando no sabes tu identidad. Muchos de nosotros sabemos lo que hacemos porque venimos a la iglesia, somos buenas personas, pero tú eres más de lo que haces. Tú eres más de las cosas que haces. Y es más, te puedo decir algo, también gracias a la sangre de Cristo, eres más que los pecados, somos más que los pecados que hemos cometido. Nuestra identidad de hijo, nuestro cambio de nombre a hijos de Dios tiene que traer no solamente el privilegio de que eres bien bonito y bien religioso, sino también tiene que traer una responsabilidad. Que usted se llame apellido Muñoz, yo le digo a mis hijos, ustedes son Muñoz Rodríguez. No significa que son perfectos, pero significa que cuando pase algo y le pregunten el apellido, usted es Muñoz, igual que el papá. El problema es que cuando no aceptamos nuestra responsabilidad por ese cambio de identidad, nuestra vida puede hablar de una familia que puede confundir a otros. Pero tú vas a la iglesia, pero dices que eres cristiano. Espérame. Hay una batalla muy fuerte. Ahora, mira lo que dice Romanos capítulo 8 del 15 al 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y espérame, aquí hay dos cosas importantes. Para todos los que o sea que no solamente es con que alguien me lo diga, usted es hijo de Dios, sí, buena onda. No. Para todos los que creyeron y lo recibieron, a ellos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El problema de muchos de nosotros es que obedecemos por miedo a que nos van a dar una buena paliza. ¿Cuántos hicieron caso porque la chancla estaba levantada?
La chancleta, correa o todo objeto volador que mamá o papá tiraba. Todo ovni. El gato volador también se lo tiraron al hermano, ¿ok? O sea, cuando le tiran gato es otro nivel. ¿Por qué? Porque si no me decías, esa frase linda, si usted no viene temprano, era como que los caballos del apocalipsis iban a descender, el fuego eterno, o sea, una cosa horrible. Sin embargo, obedecíamos porque sabía lo que pasaba. El problema es que vemos a Dios muchas veces así, de esa manera, y creemos que Dios se va a sentir bien porque me tienes miedo, entonces obedéceme. ¿Qué tal si cambiamos la manera de ver a Dios? Porque soy su hijo y Él me ama y Él me perdona. Lo mejor que puedo hacer es mantenerme bien delante de Él. Escucha lo que dice Romanos 8:17, y aquí quiero aterrizar. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora, no solo somos libres, no solo aceptados, ahora también somos herederos, lo que significa que mi responsabilidad cambió. Ser hijo de Dios debe de cambiar mi identidad, pero también debe de cambiar mi comportamiento, también debe de cambiar mis palabras. Brother, es que es muy difícil. Pero es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quizá algunos tendrán alguna historia con papá, con mamá, pero hoy te estoy hablando de un padre que nunca te va a dejar, que nunca te va a fallar, que nunca te va a abandonar. El reto que te quiero dejar hoy, antes de ver un video que me interesa que puedas ver, cambia tu identidad de esclavo a hijo. Por favor, ora con confianza y vive con seguridad de que si aceptaste a Jesús, eres hijo. Eres hijo. Ese espíritu de adopción del que Pablo está hablando, te está diciendo, hey, alguien te ama más de lo que tú crees y está dispuesto a darte una nueva identidad. Producción, quiero que por favor puedan ver este video y puedan escuchar este mensaje. When I was 1.5 years old, something happened to me. God sent me a real dad to me. I knew from the very first time I saw you who you were. You just didn't know. You kept me when I was sick, took me to my first day of school, brought my first bike, taught me how to ride a bike. You taught me how to count. You correct me when I was wrong and picked me up when I was down. You gave me more than what I need. I know that we were supposed to be father and son. People even say I look like you. Dad, I have been your child in love since I remember, but I want to be your son illegally. Will you please adopt me? Si nosotros, siendo padres terrenales, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios dará a sus hijos? ¿Te puedo pedir un favor? Deja de condicionar a Dios. Deja de cuestionar a Dios.
y abraza el amor de ese Padre que gracias al sacrificio de Jesús te está cambiando de identidad, no para hacerte una mejor persona, sino para hacerte una nueva criatura. Dios no quiere hacer de ti la mejor versión. Dios quiere acabar con la vieja versión que no quería nada con Él y darte un nuevo corazón y darte una nueva identidad y poder decirte, hijo mío. Ese video no te imaginas todo lo que me hizo pensar, porque es como la oración que muchas veces le hemos hecho a Dios: Señor, ¿cuántas veces me has amado? ¿Cuántas veces me has aguantado? ¿Cuántas veces has estado conmigo? Y yo te he tratado como un padrastro, pero hoy quiero legalmente ser tu hijo. Romanos 8:19 dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Familia de Woodedge, no eres esclavo, no estás obligado, no estás en deuda. Tú y yo somos hijos de Dios. Si pediste perdón por tus pecados, te arrepentiste de tus pecados e invitaste a Jesús en tu corazón, y si dejas que el Espíritu Santo viva en ti, tu nombre ya cambió. Pero ahí no termina todo. Al contrario, cuando Jesús entra a tu vida, el Padre cambia tu nombre, pero comienza en ti una nueva identidad que va a ayudarte a cambiar tu manera de vivir, porque no vas a obedecer para quedar bien con Dios, vas a obedecer porque eres hijo de Dios. Y no solo se trata de decir que vienes a la iglesia, tienes que creer y tienes que caminar y vivir como alguien que le dieron una nueva identidad. Creer en Jesús te dio una nueva identidad. El Espíritu Santo ahora te guía, pero tu vida va a empezar a mostrar cambios diferentes, porque tu forma de vivir demuestra que ya no perteneces al viejo Bani, al viejo Marco, al viejo Jonathan, al viejo Omar. Ya no eres el mismo. Él cambió tu vida. Pero escucha esto: no solo llevas su nombre, llevas también su responsabilidad. Venezolanos lindos, ¿qué pasaría si conoces al nieto de Maduro? Uy, pobre no sabe ni qué es de la vida, pero ¿verdad? Mis hermanos colombianos, si conoces algún apellido Escobar por ahí, sobrino Trump, espérame. Pero si esas criaturas no tienen la menor idea, pero solo por portar el nombre, no solo portaron las bendiciones y las riquezas, pero también los sufrimientos. Ser cristiano, ser hijo de Dios, va a llevar consecuencias también. Pero como mi Padre está conmigo y Él me ama, yo ya no soy esclavo, hoy soy hijo, sé que Él pelea por mí.